Bendiciones y saludos a cada uno de ustedes que van a estar mirando este video a través de esta red social. Aquí estamos de regreso para seguir tratando el tema de los testigos de Jehová. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes acerca del tema que dice: los testigos de Jehová de Tucuruato y de Tamácuaro son enemigos de la cruz de Cristo. Algunos quizás al comienzo de este tema, del desarrollo de este tema, quizás se van a preguntar o se preguntarán: pero ¿por qué los testigos de Jehová de Tucuruato y de Tamácuaro son enemigos de la cruz de Cristo? Bueno, para la gente que no sabe y la gente que no conoce estas cosas y los temas de las Sagradas Escrituras que tienen que ver en relación de la encarnación de Cristo, la vida del Señor Jesús, el ministerio de Jesús en Jerusalén, en la tierra de Israel, su muerte y su resurrección, es un tema 100% salvífico. Todo lo que tiene que ver con la vida, la historia y la persona, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es un tema 100% salvífico. Entonces, las personas que no tienen un pleno conocimiento, una plena comprensión de lo que es la persona del Señor Jesús, puede afectar su destino eterno para siempre. Según la comprensión que tenga acerca de Jesús, ese será su destino el resto de la eternidad. Entonces es algo bastante delicado, es un tema bastante controversial en el tema de las religiones cuando se trata acerca de Jesús. Pero ¿por qué razón les comparto a ustedes el día de hoy en esta ocasión? ¿Por qué les comparto a ustedes el tema de los testigos de Jehová de Tucuruato y de Tamácuaro son enemigos de la cruz de Cristo? Bueno, la razón es porque ellos dicen, primeramente, cuando se trata del sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo que hizo a favor de la humanidad, el sacrificio que Jesús hizo para traer perdón de pecados y salvación eterna a todo aquel que cree en Él. Dice que la cruz viene directamente del paganismo. Dice que la cruz que se menciona ya sea en las películas de la Semana Santa o ya sea aún en la misma liturgia de la Iglesia Católica o en la liturgia de las iglesias evangélicas o protestantes, como se les dice. Entonces dice que esto es algo creado por el paganismo y que la cruz es un símbolo pagano que se inventaron los católicos para así ganar una gran cantidad de paganos. Pero el problema de los testigos de Jehová con esto es que al ellos hablar de estas cosas no lo hacen simplemente por la intención de corregir un error histórico o por decir que hubo una infiltración de un cierto paganismo en la historia de la iglesia cristiana, sino que la intención de ellos, porque lo dice en su documento, es negar abiertamente que Cristo no murió en la cruz y que todo aquel que cree que Jesús murió crucificado en una cruz ha creído en una tradición pagana, por tanto no puede recibir el perdón de sus pecados y al no recibir perdón de sus pecados, tampoco la salvación. Esa es la razón que le pusimos el tema el día de hoy: los testigos de Jehová de Tamácuaro y de Tucuruato
son enemigos de la cruz de Cristo. Y para introducirnos vamos a leer un texto de la palabra de Dios. Dice en la primera carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto, dice en el capítulo 1, versículo 17 y versículo 18. Voy a leer la Biblia textual y también la Biblia Reina Valera 1960, y quiero aclarar desde un principio que la Biblia textual, así como la versión de los Testigos de Jehová o la traducción del Nuevo Mundo, como también el interlineal griego, donde se basan ellos para traducir su Biblia de lo oficial de los Testigos de Jehová, viene de la misma fuente, del mismo idioma griego, y esta Biblia viene de la misma fuente y dice de la siguiente manera. Primer carta de San Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 1, versículos 17 y 18. Porque no me envió el Mesías a bautizar, sino a evangelizar, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz del Mesías. Verso 18. Porque la palabra de la cruz ciertamente es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Ahora voy a leer la Reina Valera 1960. La Reina Valera 1960 dice de la siguiente manera. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Entonces aquí el apóstol San Pablo, aquel famoso Saulo de Tarso ya convertido al cristianismo, aquel famoso rabino, aquel profesor y maestro de la ley, experto en el tema de las escrituras, entonces él escribe una carta con un mensaje confrontador y tremendamente poderoso y muy significativo. Dice que a él no lo envió meramente Cristo a bautizar, sino dice a predicar el evangelio o a evangelizar. Y luego dice, menciona una parte bien interesante, dice, no con palabras de vana sabiduría. Cuando el apóstol San Pablo está hablando estas palabras, si nosotros vamos al primer sentido del texto y nos vamos a la época de la historia de la iglesia de Corinto y al trasfondo cultural de esa época, cuando el apóstol San Pablo escribe estas palabras, es que la cultura griega que logró helenizar a una gran cantidad de judíos que adoptaron la cultura griega, judíos también que nacieron en el extranjero, y también los mismos griegos, porque recuerden esta cosa, que un idioma o el significado de un idioma o de una lengua es la expresión mental de una cultura. Entonces las palabras que se escribieron en la Biblia se escribieron en el idioma griego. Y el idioma griego que se hablaba en la época de San Pablo y de la iglesia de Corinto involucra una cultura, involucra a una ciudad, involucra a un lugar geográfico y ciertas costumbres que tenía que ver. Entonces la costumbre que se tenía en esa región, tanto como de Corinto y del Asia Menor, y donde
logró dominar todo el imperio romano en la época de los apóstoles de Cristo. Entonces ellos imponían el idioma y la cultura. Y los griegos se destacaron por ser tremendos pensadores, tremendos filósofos. De ahí salieron tremendos literarios, poetas, filósofos, grandes escritores. Y si usted investiga la antigua cultura griega, usted va a encontrar la famosa historia de aquellos hombres muy mencionados en esta época, como el famoso Platón, Aristóteles. Se habla también de los famosos estoicos y epicúreos. Entonces, estas personas se caracterizaban por buscar el conocimiento o la sabiduría. Y tenían la costumbre de interpretarlo todo con la ciencia humana, con la sabiduría humana, con lo que se les alcanzaba a venir al pensamiento. Pero todos esos griegos o toda esa cultura helenizada en el contorno de la iglesia a los corintios y toda esa zona geográfica, los que no tenían a Cristo en el corazón, no pensaban ellos en la palabra de Dios ni en la sabiduría del santo. Por esa razón el apóstol San Pablo le dice a los corintios o a la iglesia de Corinto: yo no vengo a hablarles a ustedes con la sabiduría de los griegos. No vengo a hablarles con la filosofía de sus poetas o de sus filósofos o de sus escribas o poetas que están en los palacios con los hombres importantes o los eruditos griegos o los grandes pensadores que hablan de ciencia y de sabiduría y de misterios y secretos de los dioses y todas esas cosas, sino que Pablo dice: yo vengo hablando del Evangelio. Y al hablar del Evangelio, entonces San Pablo dice que esta no es sabiduría que aprendieron los hombres. El Evangelio es el poder de Dios revelado en la persona de Jesucristo. Por eso dice de la siguiente manera: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras en el sentido de las palabras de los griegos, sin el temor de Dios. Dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La sabiduría de este mundo no contiene o no tienen el poder del mensaje de la cruz de Cristo. Y en el verso 18 termina diciendo: porque la palabra de la cruz, que es contraria a la sabiduría y a la filosofía de los griegos, ciertamente es locura o necedad para los que están perdidos, pero para los que somos salvos es poder de Dios. Dunamis es el poder de Dios en la persona de Jesús. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo, no estamos hablando una sabiduría meramente humana o terrenal, aunque Dios usó a los hombres para traer su revelación divina, pero es una sabiduría que vino del cielo, en un lenguaje que nosotros podemos entender. Entonces, si la cruz de Cristo, dice aquí, es una locura para los testigos de Jehová de Tucuruato y de Tamácuaro, entonces los testigos de Jehová están perdidos, porque dice que la palabra de la cruz de Cristo es locura a los que están perdidos. Si para los testigos de Jehová es paganismo, es un invento de los hombres, el sacrificio expiatorio que Jesús hizo en una cruz,
entonces los testigos de Jehová están perdidos. Hablan con sabiduría y filosofías humanas y no han conocido el verdadero poder del Evangelio de Jesucristo. Y eso los ha colocado en un lugar. Y aquí es donde voy a terminar esta primera parte para llevarlos a las evidencias textuales, tanto como en inglés y en español, y a los diccionarios y a las palabras originales del griego de la Biblia, y a los escritos de los documentos de los testigos de Jehová, que está en el sitio oficial de los testigos de Jehová, que es lo mismo para todos en el mundo entero. Los voy a llevar para que ustedes vean con sus propios ojos y puedan contemplar cómo los testigos de Jehová, al negar esta gran verdad que predicó el apóstol San Pablo, los colocó en el lugar que se les nombra como los demás enemigos de la cruz de Cristo. Dice en la carta del apóstol San Pablo a los filipenses o a la iglesia de Filipo, dice en el capítulo 3, versículo 17 y 18: hermanos, ser imitadores de mí y observad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque andan muchos, de los cuales frecuentemente os decía, y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz del Mesías. Entonces, estos testigos de Jehová de Tucuruato y de Tamácuaro, y que han envenenado con su teología de la masonería de Carlos Russell y del juez Rutherford, y de todas esas barbaries que inventaron la Torre del Vigía o la Watchtower de la ciudad de Nueva York, entonces ellos han propagado el veneno para que la gente no crea en Cristo ni en el sacrificio que Jesús hizo para el perdón de sus pecados y su salvación, sino que les han sembrado un veneno en todo Tamácuaro y en todo alrededor de Tamácuaro, los Tules y Tucuruato, con el propósito que se vuelvan enemigos de la cruz de Cristo, así como la sede central del Salón del Reino de los Testigos de Jehová de Tucuruato, Guerrero, son enemigos acérrimos de la cruz del Señor. Es por esa razón que San Pablo dice aquí, de antemano, San Pablo está profetizando ya con los enemigos que iban a surgir en el futuro, entre los cuales se encuentran los testigos de Jehová. Dice, porque andan muchos por ahí, de los cuales frecuentemente yo les decía, y ahora mismo lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. De esta manera concluimos nuestra introducción y ahora vamos a entrar a las evidencias de este tema. Los testigos de Jehová de Tucuruato y de Tamácuaro y también de los Tules son enemigos de la cruz. Muy bien, aquí estamos para comenzar, como les decía desde el principio. En este momento vamos a comenzar a revisar los documentos oficiales de los testigos de Jehová, la página oficial de los mismos testigos de Jehová, y también vamos a revisar los textos de la Biblia de la misma traducción del Nuevo Mundo, la versión oficial de los testigos de Jehová, y vamos a revisar también las palabras en el idioma griego de donde se escribió la escritura, para nosotros llegar al primer sentido del texto. Ahora, de aquí en adelante,
vamos a demostrar de una manera clara y sencilla y honesta de cómo los testigos de Jehová mienten hipócritamente, engañan a la gente que ellos doctrinan con la teología del Salón del Reino, de los testigos de Jehová de Tucuruato y todos los que se mueven alrededor de Tamácuaro, Los Tules y Tucuruato. Entonces ellos, de una manera muy sutil, con palabras fingidas y con filosofías inventadas de la famosa Watchtower, le han enseñado a la gente a caminar por un camino de condenación y les han enseñado una verdad que no les traerá perdón de pecados ni salvación, sino que los están convirtiendo, como dijo Jesús en la antigüedad, 2 veces más hijos del infierno o 2 veces más merecedores de la condenación. Y vamos a comenzar con el documento oficial de los testigos de Jehová, que es el librito amarillo. Y ese documento lo pongo allí en la pantalla para que lo vean con toda claridad. Y dice en español: ¿qué enseña realmente la Biblia? Ese es el documento oficial del Salón del Reino de los Testigos de Jehová de Tucuruato, de Los Tules y de Tamácuaro. Allí se encuentra de una manera expositiva, explicada y documentada, con comentarios de los mismos maestros del Salón del Reino de los Testigos de Jehová y con citas bíblicas de la misma Biblia o Sagrada Escritura, dicen los Testigos de Jehová. Entonces, aquí habla algo bien interesante en el documento de que enseña realmente la Biblia. Esa es la autoridad de las palabras. Este documento presume de decir lo que realmente dice la Biblia. Y nosotros vamos a seguir avanzando. En el apéndice del mismo dice de la siguiente manera, en forma interrogativa o en forma de pregunta: ¿deberían los cristianos utilizar la cruz? ¿Es cierto que Jesús murió en una cruz? Y afirman: la Biblia tiene la respuesta. Y cuando ellos dicen la Biblia, ellos dicen la traducción del Nuevo Mundo o la Biblia oficial de los Testigos de Jehová. A esa Biblia se refieren ellos. Esa es la pregunta que ellos responden. El tema principal en este apéndice es que si deberían los cristianos utilizar la cruz o no. Eso es lo que quieren decir en un buen sentido de la palabra. Y como ven ustedes, aquí arriba, en la parte izquierda, dice jw.org y en español dice Testigos de Jehová. Allí encuentran ustedes enseñanzas bíblicas. Allí encuentran ustedes prensa, información sobre ellos, la biblioteca, otras publicaciones y el famoso libro que enseña realmente la Biblia en formato electrónico. Entonces esta página es el sitio oficial para los testigos de Jehová del mundo entero, porque la Watchtower es según la teología de ellos, es el mensajero fiel o la voz profética de Dios en la tierra bajo la autoridad de la organización de los testigos de Jehová. Entonces, este sitio oficial y los documentos que voy a presentar ahora contienen toda la autoridad y la eficacia de donde ellos descansan en la teología o lo que ellos presumen de decir la verdad de la Biblia. Entonces,
Avanzamos. Dice el comentario del apéndice del libro ¿Qué enseña realmente la Biblia? Millones de personas aman y respetan la cruz. De hecho, la Enciclopedia Hispánica la considera el símbolo de la religión cristiana. Ahora bien, ¿deberían utilizar los cristianos la cruz? Primeramente hay que tener en cuenta un hecho fundamental. Dice aquí de la siguiente manera: Jesucristo no murió en una cruz. Eso grábeselo bien, porque esa es la expresión o la declaración fundamental de los testigos de Jehová. Dice, hay que tener en cuenta un hecho fundamental, que Jesucristo no murió en una cruz. La palabra griega, aquí ellos van al griego, que suele traducirse cruz, es estauros. Aquí está la palabra traducida estauros, que significa básicamente poste o palo vertical. Además, este término griego nunca significa dos piezas, de manera que se cruzan en algún ángulo. En el griego del Nuevo Testamento no hay nada que siquiera dé a entender dos piezas de madera. Y citan una autoridad, The Companion Bible. Entonces dice que hay pasajes donde los escritores bíblicos usan otro término para referirse al instrumento en el que fue ejecutado Jesús. Es la palabra silon. Eso quiere decir que ellos rechazan el uso de la palabra estauros para descansar completamente en silon, que es poste o palo vertical. Esa es la declaración oficial del apéndice del libro ¿Qué enseña realmente la Biblia? De las doctrinas fundamentales del Salón del Reino de los Testigos de Jehová de Tucuruato. Estas doctrinas las ha enseñado Gabriel, Andrés, su hermano, y su esposa Sara, la esposa de Andrés. Entonces, estos testigos de Jehová han propagado estas doctrinas en todo Tamacro, los Tules y todo Tucuruato y los pueblos alrededor en cuanto han podido, enseñándole a la gente con una afirmación bastante frívola, diciendo que es una afirmación fundamental de que Jesucristo definitivamente no murió en una cruz. Entonces, ahí coloca a tanto como católicos y evangélicos, protestantes de diferentes denominaciones o la iglesia cristiana en general, nos coloca a todos como mentirosos y como un fraude mundial. Entonces, ¿será verdad que los testigos de Jehová están traduciendo correctamente las palabras griegas? ¿Será verdad que todos están equivocados y solamente ellos tienen la verdad? Buena pregunta a resolver. Y para los que no saben, los testigos de Jehová, ellos dicen que son los testigos cristianos de Jehová o que son la verdadera iglesia cristiana. Y quiero decirles una cosa, que no son cristianos porque ellos se avergüenzan de decir iglesia cristiana. Ellos se jactan de decir que son la iglesia del Salón del Reino de los Testigos de Jehová. A Jesús no lo tienen en importancia. Eso tiene que saberlo. Pero no ese es el tema en este momento, acerca de un tema enfocado específicamente en todo lo que es Jesús, sino en lo que Jesús hizo en la cruz. Dice, hay pasajes donde los escritores bíblicos usan otro término para referirse al instrumento en el que fue ejecutado Jesús. Es la palabra griega silon, la cual significa sencillamente madera, leño, garrote o palo. Y los diferentes versículos bíblicos citan al libro de los Hechos, Gálatas, la carta de Pablo a Gálatas y la primera carta del apóstol Pedro.
Allí están los versículos en la pantalla para que usted los pueda ver. El estudioso Herman Fulda explica por qué solía usarse un madero sencillo para las ejecuciones. En los lugares elegidos para las ejecuciones públicas no siempre había árboles, por eso se hincaba en la tierra un poste sencillo y a él se ataba o clavaba a los delincuentes por las manos levantadas hacia arriba y frecuentemente también por los pies. Y cita Das Kreuz en Die Kreuzigung, la cruz y la crucifixión. De manera entonces que los testigos de Jehová en sus mismos comentarios afirman profundamente que la cruz es una falsedad. Entonces, los historiadores serios e investigadores, arqueólogos, biblistas, lingüistas y todos esos eruditos, expertos, investigadores de las Sagradas Escrituras y los pueblos y ciudades geográficos, ciudades bíblicas, son un fraude porque el Imperio Romano, registradamente en el mundo gentil y en el mundo de las Escrituras, enseña claramente que la crucifixión era la pena capital o la pena de muerte para los criminales más horribles de la época del Imperio Romano. Entonces la cruz era la pena de muerte, lo que se conoce hoy como la silla eléctrica y la inyección letal. Era la pena capital. Entonces, la historia relata claramente, y aún el mismo griego, pero ellos dicen que no. Ahora, que la prueba más convincente proviene de la palabra de Dios. Eso es lo más preocupante, que se basan en Dios. El apóstol Pablo dice, Cristo por compra nos libró de la maldición de la ley, llegando a ser una maldición en lugar de nosotros. Porque está escrito, maldito es todo aquel que es colgado en un madero o en un palo, según la Nueva Biblia Española, y cita Gálatas, capítulo 3, verso 13. Pablo cita en este versículo de Deuteronomio, capítulo 21, verso 22 al 23, que claramente se refiere a un madero y no a una cruz. El madero convertía al ejecutado en una maldición. Por esta razón, no es tan bien que el cristiano decorara su casa con imágenes de Cristo clavado en ese instrumento de ejecución. Aquí hablan directo a los católicos, que aman el crucifijo y las imágenes. Dice, de acuerdo con las pruebas existentes, ¿qué ocurrió tras la muerte de Cristo? ¿Qué ocurrió tras la muerte de Cristo? Bueno, durante los siguientes 300 años las personas que afirmaban ser cristianos o lo que los testigos de Jehová reprueban, entonces esto es paganismo, es una mentira y la cruz es una maldición. Y quiero aclarar que en esa parte sí están correctos en el sentido de que la ley sí dice maldito es todo aquel que es colgado en un madero, porque eso era según la creencia cultural, tanto como de la antigua Media Persia y de la antigua cultura cananea, y asimismo llega a través del tiempo hasta la época del apóstol Pablo. Entonces aquel que era colgado en una cruz, pues claro que era una maldición porque era colgado por malhechor, por rebelde, por delincuente y por malvado. Entonces eso no era una bendición. Y Cristo, según la Escritura, cargó con la maldición del pecado, se hizo maldición para que nosotros pudiéramos recibir bendición. Ese es el sentido de este texto. Pero ellos utilizan este texto para decir que la cruz es una maldición que no debería de utilizarse, lo cual yo también le digo lo mismo a los católicos.
que venerar un crucifijo no le garantiza la salvación y la vida eterna, porque ese es un objeto muerto, sin espíritu y sin vida. Al que realmente debe uno de venerar y adorar es a Cristo. Pero sigue diciendo de la siguiente manera: entonces, ¿por qué se promovió el símbolo pagano? Al parecer porque así era más fácil que los paganos aceptaran el cristianismo. No obstante, la Biblia condena claramente la devoción a símbolos paganos. Y citan segunda carta a los Corintios, citan también el libro del Éxodo y la primera carta a los Corintios. Y dice el comentario: no obstante, la Biblia condena claramente la devoción a símbolos paganos. También prohíbe todas las formas de idolatría, lo cual es cierto. Con corazón el cristiano verdadero se niega a utilizar la cruz como instrumento para adorar a Dios, lo cual también es cierto, porque los verdaderos cristianos no adoramos a un leño, ni a un palo, ni a un ídolo hecho por manos de hombres. Nosotros adoramos al Dios vivo, y Dios es espíritu. Nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Claramente que el venerar objetos, figuras, piedras, estampas o cruces es mera idolatría. Eso es en gran verdad. Pero ellos utilizan este fundamento para decir que la creencia de la crucifixión de Cristo es idolatría también. Ese es el problema. Que no solamente arrastran o se llevan de corbata a los idólatras, sino que condenan la creencia ortodoxa y conservadora del sacrificio expiatorio del Señor Jesús. Entonces, según los testigos de Jehová, esta es la manera correcta. Si usted cree que Cristo murió así como está en la fotografía, con 3 rasguños en la costilla, con ese letrero arriba de sus manos, y que murió colgado en un palo vertical como ese, si usted cree así, entonces ya psicológicamente usted está trabajado o está obligado a creer como los testigos de Jehová del Salón del Reino de Tucuruato. Dice que así usted tiene que creer para que usted se pueda salvar. Si usted no cree de esa forma, usted es tan pagano, tan idólatra como todas las naciones del mundo. Entonces, he ahí el problema. El problema no es de qué forma fue colgado Jesús, sino la hermenéutica o la interpretación que le dan los testigos de Jehová, colocando su contexto por encima del verdadero sentido del texto que dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, esta es donde nosotros comenzamos con la primera sección, de donde se basan los testigos de Jehová para decir que esta es la manera correcta, que Cristo murió de esa forma. Si no creemos así, somos tan idólatras o tan paganos como los demás gentiles del mundo. Ahora vamos a continuar en la siguiente sección de evidencias de los mismos testigos de Jehová, evidencias o documentos oficiales de los testigos de Jehová. Y según la versión Traducción del Nuevo Mundo, Filipenses capítulo 2, versículo 8, aquí dice en esta esquina jw.org, y estoy usando el sitio oficial de los testigos de Jehová, donde dice Interlineal del Reino de los Testigos de Jehová. Y estoy usando la versión en español, que es la versión oficial de la Traducción del Nuevo Mundo. Dice la carta de San Pablo a Filipenses capítulo 2, verso 8, es más, cuando vino como hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Así es, una muerte en un madero de tormento. Y lo marqué con rojo para que vieran que ellos reemplazaron la palabra cruz por madero, porque ellos tienen la creencia de que es
una estaca, un poste vertical, como les enseñé la foto anterior, que es un madero de tormento. Y según eso es la creencia correcta y verdadera para que usted no sea un idólatra. Entonces, esto es la Biblia de los testigos de Jehová. Por eso en su comentario dicen que la Biblia da la respuesta. Y la Biblia de los testigos de Jehová da la respuesta que ellos fabricaron en sí mismos en esta forma. Y sigue avanzando el texto. Este es el texto griego de los testigos de Jehová, el interlineal en el idioma griego y en el idioma inglés, que dice exactamente lo mismo como dice en español. Dice que viniendo o estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de una, en inglés dice, de una estaca. Aquí aparece la palabra griega abajo, stauros. Esta palabra stauros es la palabra griega que ellos tradujeron como estauros. La circulé porque esa palabra griega dicen que significa estaca, poste o palo vertical, y que dicen que esa es la traducción como debe de ser y no cruz. Estamos mostrando el documento oficial de la Biblia de los Testigos de Jehová en griego. Ahora, aquí tengo mi interlineal, que es el interlineal o la Biblia de J.P. Green, que contiene el texto griego que se llama el textus receptus o el texto recibido o el texto mayoritario, porque les estoy diciendo yo a ustedes que el texto griego de los Testigos de Jehová también es un texto griego para las traducciones de la Biblia, pero el texto que estoy poniendo aquí enfrente de ustedes es una familia de textos que también es utilizada para las traducciones de la Biblia. Entonces, estamos usando fuentes fidedignas tanto como de los Testigos de Jehová y tanto como los que ha manejado la iglesia cristiana a través de la historia. Entonces, en mi interlineal griego, traducido al inglés, dice, encontrándose en la forma de hombre, él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí dice, of a cross, que traducido al español es de cruz. Y arriba se encuentra la palabra estauros, como dicen ellos, aquí en esta parte, estauros, con el código 4716 para el diccionario James Strong. Entonces, aquí tenemos la misma palabra griega, pero traducida en la Biblia de J.P. Green, en el texto recibido, traducida al inglés como cruz. Filipenses 2:8, ese es el verso. Entonces, el interlineal griego de la Biblia paralela, formato electrónico, con la ayuda de la tecnología logramos traducir al español y dice aquí, y en apariencia habiéndose encontrado como hombre, como un hombre, se humilló a él mismo y se ha convertido obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Y aparece la palabra griega estauros con el código 4716. Entonces la Biblia paralela, con la ayuda de la tecnología,
no traduce la palabra estauros como estaca o poste vertical, sino traduce como una cruz. Entonces, el primer versículo que nosotros estamos tocando, ya encontramos tanto como en el texto griego de los Testigos de Jehová, el texto griego de J.P. Green y el texto griego de la Biblia Paralela, que hay una contradicción en las traducciones. Entonces, los Testigos de Jehová se aferran a traducir el texto griego como estaca o poste vertical. Tenemos otro texto más de la traducción del Nuevo Mundo, los Testigos de Jehová, que es Filipenses capítulo 3, versículo 18. Porque hay muchos, antes los mencionaba con frecuencia y ahora los menciono también con lágrimas, que viven como enemigos del madero de tormento del Cristo. Entonces, en la traducción del Nuevo Mundo, en cada versículo que está la palabra griega estauros o estauros, que es cruz según otros interlineales griegos, entonces ellos están aferrados a que es madero. Este es Filipenses 3:18. El texto griego de los mismos Testigos de Jehová, Filipenses 3:18, también traducen enemigos de la estaca o el palo o madero de Cristo. Entonces aquí aparece también la palabra griega estauros, que es estaca para ellos o poste vertical. En el interlineal griego de J.P. Green, Filipenses 3:18, traduce en el inglés de la siguiente manera. Dice, porque ya te lo he dicho y ahora te lo digo, pues menciona la palabra tristeza o llorando, y te digo que hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. Aquí está la palabra estauros con el código 4716 para el diccionario griego. Entonces en el inglés traducen como cruz. El interlineal en español de Filipenses 3:18, muchos están caminando, de los cuales a menudo le dije o te dije ahora, además llorando te lo digo, como enemigos de la cruz de Cristo. Aquí miramos que la tecnología no logra traducir la palabra cross, pero la palabra cross en español significa cruz, que es la palabra griega estauros del código 4716 del diccionario del griego de la Biblia. Aquí mismo en el versículo 3:18, en la parte que le falta, dice cruz de Cristo. Estauros 47:16. Entonces, los interlineales de la Biblia Paralela, los interlineales de J.P. Green, traducen como cruz. Y los Testigos de Jehová siguen aferrados en seguir traduciendo como estaca o madero de tormento. El versículo que leíamos desde el principio en la introducción de nuestro tema, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 17 y 18, dice:
Cristo no me envió para bautizar, sino para anunciar las buenas noticias. Y no con palabras de sabios, para no hacer que el madero de tormento de Cristo resulte inútil. Traducen madero de tormento, no cruz de Cristo. De hecho, el mensaje acerca del madero de tormento les parece absurdo a los que van rumbo a la destrucción. Pero para nosotros, los que estamos siendo salvados, es el poder de Dios. Increíblemente, los testigos de Jehová, teniendo su misma versión de que el mensaje de la cruz de Cristo o del sacrificio de Cristo es poder de Dios, siguen aferrados ellos en que es madero de tormento. Estamos leyendo la Biblia oficial de Traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Ahora, aquí tenemos el griego o el interlineal de los mismos Testigos de Jehová. Y traducen el versículo 17, la palabra griega estauros, que como estaca o madero de Cristo. Y luego acá la palabra de el estauros, dice la palabra de la cruz, que dice que ciertamente es una necedad o tontería para los que van a destrucción, pero para los que se salvan es poder de Dios. Aquí está la palabra en la esquina, dunamis, que es poder de Dios. Entonces el sacrificio de Cristo, que es un sacrificio salvífico o salvador, ellos lo targiversan y a propósito lo tuercen de una manera acérrima en contra de la palabra cruz de Cristo, colocando en la palabra estauros como estaca, como palo vertical. Ahora, el interlineal de J.P. Green, en el mismo verso, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 17 y 18, encontramos 2 veces registrado el código 4716, que se traduce, que es la palabra estauros, que se traduce al inglés como cross, que es cruz. En el verso donde dice que porque no lo envió Dios a bautizar, sino que a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras de filosofías humanas, para que la cruz de Cristo no sea vana, sino que y luego también dice que la misma palabra de la cruz ciertamente es locura para aquellos que se pierden, pero para los que se salvan es el poder de Dios. Aquí está la palabra dunamis también. Entonces, el griego interlineal que yo tengo dice exactamente lo mismo en el griego que el griego interlineal de los Testigos de Jehová. Solamente con la diferencia que yo lo tengo codificado y lo tengo traducido como cruz. Ahora, el interlineal griego de la Biblia paralela al español, en el versículo 17, dice, cuando habla de que no lo envió Dios a predicar el evangelio con la palabra de sabiduría humana, para que no sea vacío o inútil la cruz de Cristo. Note que aquí traduce cruz del Cristo. Está la palabra estauros y el código 4716. Entonces, el griego interlineal de J.P. Green en inglés y el griego la Biblia interlineal de la Biblia paralela al español traducen como cruz, tanto como en el inglés y en el español.
En el versículo 18, primer carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, también dice que el mensaje hecho de la cruz es una tontería a los que están perdidos o están pereciendo, pero los que están siendo salvados, entonces nosotros es poder de Dios, el dunamis de Dios. Aquí también aparece la palabra stauros con el código 4716 que se traduce como cruz. Entonces, los testigos de Jehová, teniendo la misma palabra griega, deciden ellos traducir de esta forma. Stauros como estaca, poste o palo vertical. En la misma traducción del Nuevo Mundo, de las Escrituras, de los Testigos de Jehová, del Salón del Reino, de los Testigos de Jehová de Tucuruato, pueblo vecino de Tamácoro y de los Tules, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22 y 23, dice de la siguiente manera: pues bien los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría. En cambio, nosotros predicamos a Cristo ejecutado en el madero. No traducen crucificado, sino ejecutado en el madero, o en la estaca o el palo vertical. Algo que para los judíos es un obstáculo y para las naciones es absurdo. Seguimos avanzando. El mismo interlineal griego de los Testigos de Jehová dice aquí: nosotros predicamos a Cristo que fue que fue ejecutado. Aquí aparece la palabra griega stauros con la frase completa del griego original en el sentido de que fue crucificado. Pero ellos deciden traducir que ejecutado o siendo puesto o colocado en una estaca. Eso es la manera que traducen ellos el versículo anterior que acabamos de leer. Ahora, en el griego interlineal de J.P. Green, primer carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 23, traduce de la siguiente manera: pero nosotros predicamos a Cristo, el que fue crucificado, o a Cristo crucificado. Y aparece el código 4717 con la palabra stauros al inicio, que unida a la siguiente palabra que está enfrente de la palabra stauros, suena como crucificado. Entonces, ya J.P. Green traduce literalmente que Cristo fue crucificado. En el texto griego y la traducción de la Biblia paralela al español, en el mismo versículo dice: nosotros, sin embargo, predicamos a Cristo habiendo sido crucificado. Estauromenon. La palabra griega estauromenon, con el código 4717, tengo aquí la pronunciación de la palabra griega que está aquí, estauromenon, que significa habiendo sido crucificado. Entonces, tanto como J.P. Green y la Biblia, el texto de la Biblia paralela, que son fuentes autoritativas
para las versiones o traducciones de la Biblia a los diferentes idiomas, fuentes griegas utilizadas por eruditos y expertos en el idioma griego, con toda su sabiduría tradujeron cruz y crucificado. Pero los testigos de Jehová no se conocen ni el nombre de los traductores, no se conocen el nombre de los expertos, a qué colegio, a qué escuela bíblica, a qué escuela exegética, teológica, en qué universidad de biblistas o de expertos en Biblia, en las lenguas originales de la Biblia, tanto como el hebreo, el arameo y el griego. No hay una fuente autoritativa, un documento oficial que pruebe o demuestre que ellos son expertos traductores de la Biblia. Entonces aquí nos encontramos con un tremendo problema, porque para los demás interlineales griegos y Biblias, para una teología exegética y llegar al primer sentido del texto, se encuentran los nombres de las sociedades bíblicas y el nombre de los expertos que trabajaron en estas obras. Pero de los testigos de Jehová no se sabe si fue un ángel del cielo o no se sabe si fue un milagro del viento o si es un invento mismo de los testigos de Jehová, que es lo que encaja mejor. Porque si hay una evidencia de expertos, ¿por qué no mostrarla? Pero los sectarios dicen, es que la gloria es para Dios, no para los hombres. Pero yo les voy a decir algo. ¿Sabían ustedes que al famoso líder de los testigos de Jehová que comenzó el movimiento hace muchos años, se le hizo una demanda y una interrogatoria en un tribunal en los Estados Unidos de Norteamérica, que si sabía griego? Y él decía que sí, y le dieron una hoja que tenía las palabras griegas, y resulta que no supo leerla y declaró que había mentido. Entonces los testigos de Jehová desde un comienzo comenzaron con una erudición falsa que no tiene ningún sustento bíblico, ni teológico, ni de ciencias bíblicas, ni nada por el estilo. Ahora tenemos aquí a la versión de los testigos de Jehová en el texto bíblico de Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Y borró el documento escrito a mano que estaba compuesto por decretos y estaba en contra de nosotros. Él lo quitó en medio clavándolo al madero de tormento. También dicen que es madero de tormento. En el verso 15, por medio de esto desnudó por completo a los gobiernos y a las autoridades y los exhibió en público derrotados, llevándolos en un desfile triunfal. Y coloqué con letras rojas y amarillas allí para que los que miran este video a través de esta red social puedan ver ustedes la falacia, la hipocresía y la corrupción que tienen ellos. Porque en la cruz no hubo ningún desfile. Donde fue colgado Jesús, Jesús no estaba desfilando, Jesús estaba siendo el Cordero de Dios que estaba muriendo para salvación de la humanidad. Entonces, aún en la versión hispana de los testigos de Jehová hay un error de traducción. ¿Cómo va a desfilar alguien que está colgado? Ahora, en el texto griego de los mismos testigos de Jehová, dicen, habiendo clavado, hablando de los decretos que estaban en contra, dice Pablo, estaba hablando Pablo acerca de los cristianos, que toda la condenación que estaba en contra de ellos, ¿sí? Los pecados, dice, fue clavada
en una estaca. Stauros la palabra y dice en un estaca o madero de tormento, dice la versión hispana de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo. Entonces, el texto de la Biblia interlineal de J.P. Green, Colosenses 2:14, tiene el código 4716 y la palabra stauros, que traduce literalmente como cruz, cross. Dice, pero habiendo todo lo que estaba escrito en contra, las ordenanzas escritas en contra de nosotros, que eran contra nosotros, y las tomó, las quitó de en medio, clavándolas en una cruz. Aquí no dice que las clavó en un palo, en una estaca o madero de tormento, sino en una cruz. Ahora, el texto griego de la Biblia paralela, traducido al español, dice, y lo que era adverso para nosotros, lo ha tomado fuera o lo ha quitado del medio. Y aquí en la esquina dice, habiendo clavado o habiéndola clavado en la cruz. Aquí aparece la palabra cruz, Stauro 47:16. Entonces los eruditos y los expertos en cada texto bíblico con el mismo griego original de la Biblia, notamos que los testigos de Jehová siguen persistiendo de una manera arrogante y jactanciosa en traducir erróneamente el texto. Entonces, los testigos de Jehová son hipócritas en gran manera y mienten. Eso es lo que le están enseñando a mi pueblo. Eso es lo que le están enseñando a Tucuruato, a Tamácuaro, a los Tules. A creer una falacia, un engaño y una mentira que se inventaron ellos mismos. En otras palabras, lo que Pablo dice desde un principio, palabras de vana sabiduría, esas son las palabras que hablan los testigos de Jehová, porque hablan sin conocimiento pleno. Y los coloca en el lugar de enemigos de la cruz de Cristo. Ya para concluir, ahora vamos a ir al diccionario basado en el diccionario de James Strong, traducido al español. Aquí nosotros tenemos el código que venimos observando en el texto griego de la Biblia interlineal de los Testigos de Jehová y el texto griego de la Biblia interlineal de J.P. Green y la Biblia paralela. Este es el diccionario de la Biblia paralela. Entonces dice aquí de la siguiente manera, 47:16, Stauros, dice que se traduce literalmente cruz, una estaca derecha, una cruz, el instrumento romano de crucifixión. Eso es lo que significa. Y la palabra original es stauros, que es un sustantivo masculino, que la transliteración es stauros. Y su definición es una cruz, una estaca derecha, una cruz o el instrumento romano para la crucifixión o el instrumento que utilizaba el Imperio Romano para la pena capital, que era la pena de muerte para los criminales de la época. Recordemos que a Cristo se le condenó a morir como un criminal sin serlo. Él murió como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, el texto griego, el código 4716, Stauros, traduce literalmente al español la Biblia, el diccionario de la Biblia paralela, dice, el travesaño de una cruz romana, la viga transversal. En el latín es patibulum.
colocada en la parte superior del miembro vertical para formar una T mayúscula. Esta viga transversal era lo que llevaba el criminal, Soter. Cristo fue crucificado en una cruz romana de una manera literal. Y dice que esta palabra, estauros, también puede ser usada en sentido figurado para la cruz como sacrificio de cada creyente que llega a ser un verdadero seguidor de Cristo. También la cruz puede representar un dolor, una humillación, un sufrimiento indescriptibles, e irónicamente también es símbolo del amor infinito en la cruz. Jesús ganó nuestra salvación, que es gratis pero ciertamente no barata. Para más información sobre el sufrimiento indecible de Cristo en la cruz, recomiendan ver el código 47:7, que es lo que vamos a ver en un momento. Estauró, crucificar en una cruz. Entonces dice que la palabra estauros significa estaca o palo vertical con un travesaño. Para todos los que somos calentanos de la región de Tierra Caliente, porque los testigos de Jehová del Salón del Reino, los testigos de Jehová de Tucuruato son calentanos. Tierra Caliente. Travesaño es un palo que se atraviesa de una forma horizontal, atravesado de un palo que se coloca de una manera firme, fija, recta. Por ejemplo, las casas antiguas que se construían, y hasta el día de hoy todavía algunos lo hacen, las famosas casas de adobe, se colocaban horcones en cada esquina, y para sostener el peso de un tejabán, como dicen, o de una enramada, o de una casa donde atravesaba una solera, se utilizaban 3 horcones según el espacio que había en la pared, y arriba se colocaba un travesaño que descansaba en los 3 horcones verticales, formando una T mayúscula. Eso es lo que significa estauros, un palo con un travesaño que forma una T mayúscula en el diccionario griego original. El otro código, que es 47:17, que habla donde Jesucristo fue crucificado, que dicen los testigos de Jehová de Tucuruato que fue ejecutado en un madero de tormento. La palabra griega en la concordancia Strong dice: estauró significa crucificado. Es la expresión que se usa como crucifícale, o cuando se habla en tiempo pasado, crucificaron. Y también puede ser cercar con estacas y crucificar. Entonces la palabra estauros y estauró tiene diferentes significados. Y los testigos de Jehová de Tucuruato no lo dicen, nada más dicen el griego, no lo dice. Y nosotros estamos viendo que las mismas fuentes interlineales del griego original de las Biblias y los diccionarios de los eruditos y de los expertos dicen que Jesucristo murió en una cruz y que fue crucificado. Este verbo estauró significa crucificar o crucificado. Aquí está el código 47:17, estauró, explicado de una manera amplia. Literalmente es usado por los romanos crucificando a Cristo en una cruz de madera, que es crucificar, estauró. También se usa en sentido figurado para dar muerte al viejo yo, sometido todas las decisiones, deseos al Señor. Esto rechaza total
y decisivamente la decisión de vivir independientemente de Él. Entonces, también entendemos la expresión figurada que usa Pablo en otro texto. Dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora yo estoy juntamente crucificado con Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, al llegar nosotros a las fuentes originales del griego, de la Biblia, y a los diccionarios de los eruditos y de los expertos, encontramos que los testigos de Jehová mienten hipócritamente. Mienten en gran manera. Y esto es lo preocupante, que ellos dicen que el griego no lo dice y que la Biblia tampoco no lo dice, y que es paganismo y que es un mero invento de los hombres, cuando el mismo idioma original dice claramente que Jesús murió como el Cordero de Dios en el sacrificio perfecto, crucificado en una cruz romana, como la única salvación y esperanza para el mundo entero. Cuando los testigos de Jehová niegan esta verdad, le están quitando la esperanza de salvación y de perdón de pecados a todo aquel que cree en el sacrificio hermoso del Señor Jesucristo. Ahora, el diccionario basado en el James Strong de la Biblia científica, exegética, de la Biblia palabra clave, basada en la King James en inglés y la Reina Valera en español. Entonces esta Biblia exegética dice la palabra estauros. Aquí está el código. Y la palabra estauros, que es de la base de histemi, dice una estaca o poste, como erecto o recto, es decir, especial, una estaca o una cruz, como instrumento de pena de muerte. Dice que también figurado puede ser la exposición a la muerte, es decir, renunciación por consiguiente a la expiación de Cristo, cruz. Sustantivo de histemi, estar en pie, permanecer, una cruz, una estaca, frecuentemente con un travesaño. Entonces el diccionario del griego original de la Biblia exegética, de la Biblia palabra clave, Reina Valera en español, dice que es una cruz, una estaca con un travesaño, la palabra estauros. Dice que los criminales eran clavados para su ejecución. Este modo de castigo era conocido por los persas, según Esdras capítulo 6, versículo 11, y Esther capítulo 7, versículo 10. Y también los cartaginenses. Usted puede entrar a las redes sociales o a un lugar de investigación, una biblioteca, y busque a los cartaginenses, y ahí usted va a encontrar un trasfondo histórico de ellos. Y luego dice, no obstante, era más común entre los romanos, aplicada primeramente a los esclavos y criminales, y fue introducido entre los judíos por los romanos. Dice que no fue abolido o quitada esta manera de matar a la gente en la época del Imperio Romano hasta la época de Constantino, quien la abolió o la quitó como forma de ejecución por consideración al cristianismo. Entonces, si nosotros nos vamos, hacemos una investigación científica e informática de la historia de la Biblia, los testigos de Jehová han difamado a la iglesia cristiana
y aún a la misma Iglesia Católica, que honestamente no estoy de acuerdo con su teología en muchas formas, porque dicen que la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica y Cristiana Protestante introdujo este paganismo, lo cual es totalmente falso. ¿Saben por qué? Porque Cristo muere en la cruz bajo el poder de Poncio Pilato. Ahí está la información en la misma versión de la traducción del Nuevo Mundo y las diferentes Biblias, en el año 33 de la edad de Cristo. Y Constantino surge o aparece en el escenario de la historia como emperador del Imperio Romano en el año 300 y pico, o 300 y algo después de Cristo. Estamos hablando de 3 siglos o 300 años más en el futuro de la muerte de Jesús. Entonces, ni la Iglesia Católica ni la Iglesia Evangélica introdujeron la filosofía de la creencia de la cruz, porque el Constantino, quien es el padre o el fundador de la religión católica romana, él fue el que quitó esa manera de pena de muerte o de condenación a la gente de su época, pero 300 años más en el futuro, después de la muerte de Cristo. Entonces los testigos de Jehová mienten descaradamente y mienten hipócritamente, porque ya antes de que surgiera en el escenario de la historia la Iglesia Católica, que surge después de que Constantino declara la religión cristiana como la religión oficial del imperio, cuando se une la Iglesia con el Estado, entonces ahí nace la corrupción espiritual y doctrinal de la Iglesia, como la Iglesia Católica Romana, siendo Constantino el padre o el fundador, y aún algunos hasta lo consideran el primer papa de la Iglesia Católica, porque fue el fundador de ese imperio político religioso. Entonces, amado oyente de Tamácuaro de Tucuruato, amado creyente de la iglesia de Tamácuaro, entonces familiares de Gabriel, de Andrés y Sara y Salón del Reino, maestros del Salón del Reino, los testigos de Jehová, les han mentido en gran manera. Porque la ejecución en la cruz es antes de que existiera la Iglesia Católica y antes de que existiera la Iglesia Protestante de la Reforma. Esto es en los primeros años. Y para ser honesto, la Iglesia cristiana todavía no aparecía en el escenario de la historia, porque la Iglesia cristiana nace el día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo. Quiere decir que 50 días después de la resurrección de Cristo es cuando la iglesia entra en vigor bajo el liderazgo de los apóstoles de Cristo. Quiere decir que ni aún la iglesia apostólica entraba en acción cuando ya se practicaba históricamente, en una investigación científica de la Escritura, la crucifixión era una costumbre de la pena capital del Imperio Romano. Era la condenación a muerte según el gobierno de la antigua Roma, del antiguo Imperio Romano. Entonces, amados hermanos, amado oyente, los testigos de Jehová mienten descaradamente y mienten en gran manera. De esta manera, nosotros concluimos todas estas evidencias textuales y bíblicas, exegéticas. En el mismo griego original nos dice que Jesucristo sí murió en una cruz. Entonces, los testigos de Jehová del Salón del Reino de Tamácuaro y de Tucuruato y de los Tules
mienten hipócritamente, descaradamente. Y esta enseñanza no solamente es para hacerlos quedar mal, sino para decirles que el Señor Jesucristo les ama y que es tiempo de que se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Amado oyente de Tamácuaro, amada iglesia cristiana, usted que oye esto, no reciba esas doctrinas diabólicas de los testigos de Jehová, porque al negar que Cristo murió en una cruz, niegan abiertamente la única esperanza que esta humanidad tiene, de que Jesucristo, como el Cordero de Dios, muere en una cruz donde derrama su sangre. Y esa es la fe verdadera y ortodoxa, que Cristo fue crucificado para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Es tiempo de que vengan a la verdadera fuente, testigos de Jehová, de Tucuruato, de Tamácuaro y los Tules, y todo aquel que oye y que no conoce a Jesús, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. De esta manera concluimos y cerramos el tema. Los testigos de Jehová de Tucuruato, del Salón del Reino de Tucuruato, y de Tamácuaro y de los Tules, son enemigos de la cruz de Cristo, están perdidos y no son salvos por mentirosos y por negar la verdad del Evangelio de Cristo, predicado por aquel rabino Saulo de Tarso o el apóstol Pablo. De esta manera Dios les bendiga, Dios les guarde y esperemos venga pronto al conocimiento de la verdad que es Cristo Jesús. Bendiciones. Esto es lo que verdaderamente significa la palabra estauros o estauros, crucificado. Estas eran las crucifixiones que hacía aquel malvado y famoso imperio romano en la antigüedad. Hacían en ocasiones crucifixiones masivas de criminales o de esclavos, simplemente en una mente mala y cruel. Aquí podemos observar y mirar los registros históricos de cómo eran crucificados los esclavos y la práctica cruel de condenar a muerte a los que ya no querían el imperio romano. Aquí miramos a la estaca siendo enterrada en el suelo por los soldados romanos, que es un palo vertical. Miramos cómo se esfuerzan trabajando para lograr su propósito y al final colocar un travesaño formando una T donde se colgaba o se clavaba al esclavo o al criminal. Aquí tenemos un ejemplo vívido de cómo eran crucificados los hombres bajo el gobierno del Imperio Romano. Era una muerte muy cruel, era una muerte muy horrible. Esto era la pena capital. Aquí miramos a la cruz en forma de T. Esto es lo que significa la palabra estauros. Cruz, estaca con un travesaño. Espero les abra el entendimiento y les sea de bendición este breve documental que declara con evidencias exegéticas
en una sana investigación con el primer sentido del texto, de que los testigos de Jehová de Tamacro y Tucuruato son un fraude. Espero les sea de bendición y que el que quiera creer sinceramente en Cristo, téngalo por seguro que tendrá perdón de pecados y salvación eterna. Hasta la próxima. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan duro